Hola, me presento, si no me conocen, soy Mila, soy una argentina que está ahora mismo viviendo en Italia, tramitando la ciudadanía con mi hermano que está acá. Hola. Estamos viviendo en un pueblito del sur que tiene playa. En el video de hoy les quiero contar cómo está siendo nuestra experiencia en este primer mes en Italia, porque se cumple exactamente un mes desde que salimos de Argentina. En este canal subo vlogs de la vida diaria acá, así que si les gusta esa clase de contenido, los invito a suscribirse y comenzamos. Bueno, vine sabiendo que iba a ser un trámite largo. Si tengo que pensar si este primer mes pasó rápido o lento, creo que puedo decir que pasó bastante rápido. Pensé que iba a ser todo más largo, que se iba a sentir largo, pero bueno, la verdad que la suerte de tener la playa cerca creo que ayuda mucho. Supongo que sería una historia diferente si estuviéramos haciendo lo mismo en verano, en un pueblo que no tenga acceso a la playa. Siento que eso ayuda muchísimo, especialmente porque, bueno, con mi hermano nos encanta el mar, nos encanta nadar y desde que llegamos estamos comprando cosas en Amazon sin parar, como antiparras, zapatillas para nadar. Ahora lo próximo que queremos comprar son aletas, bueno, antifog para las antiparras y camarita para el agua. Es como, se vuelve emocionante porque seguimos sumando experiencias en el agua. Queremos ir a hacer un curso de freediving para aprender a nadar más hondo y ver los pececitos. Resumiendo, creo que el factor del mar ayudó muchísimo a que tuviéramos una actividad para distraernos. Encima de eso, no es solo el salir al mar, sino que tenemos trabajo por internet con mi hermano. Entonces, sumando que tenemos que estar algunas horas adentro de casa esperando a que pase la vigile, no es tan trágico porque estamos distraídos con trabajo. Bueno, yo empecé este proyecto también porque estoy acá y quiero documentar todo lo que pueda de esta experiencia tan única. Entonces se me hizo relativamente rápido. No sé si súper rápido, tampoco se me hizo lento, pero sí, fue más rápido de lo que yo pensaba que iba a hacerse un mes completo. Especialmente porque yo antes de mudarnos para acá estaba viviendo con mi novio y mis 2 gatos en Capital, entonces siento que mi rutina de vida era muy diferente a vivir en un pueblo y encima de eso, bueno, extrañar a mi novio, extrañar a mis gatos, cuando estoy tan acostumbrada a estar todo el día adentro, porque soy una persona que trabaja por internet, él también, entonces una de las cosas que a mí más me golpeó del viaje no es tanto el shock de Italia, sino como el cambio de rutina tan brusco. Pero siempre pienso que es temporal, no es algo que va a ser para siempre, porque nuestro plan es eventualmente volver para Argentina una vez que termine todo este proceso y en el futuro veremos qué hacemos. Pero bueno, es eso en mi cabeza. Me imagino que puede ser distinto para una persona que viene con la idea de quedarse, una persona que quizás vendió todo en Argentina y después viene para acá con esta idea de crear una nueva vida, tener que empezar todo desde cero. Entonces, mi perspectiva es un poquito diferente. Es la segunda vez en mi vida que estoy un mes fuera del país, que creo que fue lo máximo que estuve. El año pasado con mi hermano fuimos un mes a Estados Unidos, entonces lo había pasado y me acuerdo que había sufrido mucho esto de extrañar a mi novio y a mis gatos, pero esta vez se siente diferente. Supongo que, bueno, porque ya lo pasé una vez y porque estamos como ocupados, estamos haciendo los trámites, estamos con nuestro trabajo, estamos con nuestro nuevo hobby de aprender a nadar bien, como aprender a nadar en profundidad. Bueno, también salimos a pasear por acá, aprendemos italiano. Entonces hay como muchas cosas que hacen que sea una experiencia divertida. No es que estoy sufriendo en silencio. Yo soy una persona que odia el calor, por ejemplo, y pensé que eso iba a ser una tortura. Es más, muchísimas personas me dijeron, estás loca, ¿cómo vas a ir al sur de Italia a hacer la ciudadanía en verano? Y probablemente tengan razón, pero bueno,
sobrevivimos, la verdad, con ventilador y quizás en un pueblo costero es un poquito más fresco que en otros lugares. No tengo idea, estoy hablando sin haber investigado, pero no se siente tan terrible. Sí que hace 30 grados todos los días y, por ejemplo, ahora son las 8 de la noche. Y bueno, es súper de día, como pueden ver el sol todavía está ahí, está atardeciendo, pero bueno, a partir de las 7 de la tarde, incluso 6, depende del día, ya podemos salir tranquilos y no morir de calor. También, de todas formas, durante el día, durante la mañana, hasta después del mediodía, no podemos salir por esto de la vigilia, entonces no podemos salir de todas formas, no hace una diferencia que tengamos que esperar hasta la noche para que esté un poco más fresco. Por esta hora está súper agradable el clima, nunca se pasa calor a esta hora. A veces salimos a las 5 de la tarde y sí, es la muerte. También depende del camino que tomemos. A veces hay caminos que son muy en subidas porque, como pueden ver, tengo la montaña detrás mío, es todo muy montañoso. Eso también, eso es uno de los shocks que estoy teniendo acá. Argentina es tan... Bueno, Argentina no. Buenos Aires, la región pampeana, es tan llana. Y a mí me encanta esa llanura, no lo digo como algo negativo, pero bueno, no estoy acostumbrada a ver paisajes de este estilo, más montañosos, y es una diferencia, que justamente hace que sea todo más diferente y divertido, ¿no? Como este proceso de estar un mes acá, salgo y veo un paisaje que mis ojos no están acostumbrados a ver, y lo disfruto y le saco fotos y filmo estos videos con emoción, la verdad. Una pregunta que creo que es común hacerse después de estar un mes viviendo en un nuevo lugar es si me veo viviendo acá por más tiempo. Quizás en un futuro siento que me encantaría volver a esta área del sur porque es muy tranquila, la playa es hermosa, hay mucha tranquilidad y eso que se supone que es temporada alta, nunca me había pasado de estar en un mar tan cristalino y hermoso y que estuviera tan vacío, porque las veces que tuve la experiencia de estar en un mar claro y tranquilo, no estoy criticando al argentino porque amo el mar argentino también con todos sus problemas, siempre había como un montón de personas al mismo tiempo o mucho bullicio, como no se sentía como esta experiencia donde parece que estamos solos en la playa, estamos solos en el agua. Y no solo eso, es tranquilo hasta en el sentido de seguridad. Las personas en la playa dejan las sombrillas clavadas en la arena, a veces hasta dejan las zapatillas de agua, los inflables, que no sé cómo no se les vuelan. Y bueno, eso quizás en la costa argentina, si vas de vacaciones a la playa argentina, no es algo que pase. Entonces es como un shock estas experiencias que tenemos de cosas que nunca pensamos. No sé, yo nunca pensé ni siquiera en la idea de dejar la sombrilla en la playa. Otra pregunta podría ser si extraño la ciudad al estar en un lugar tan tranquilo. Y honestamente no. Una de las cosas que más me gusta vivir en Capital es que hay como muchas opciones de comida vegana, como en mi barrio. Incluso a la vuelta hay una panadería 100% vegana. Eso es una locura. Yo soy originalmente del conurbano, entonces siento un choque cuando paso del conurbano a la capital. Y me encanta la capital de Buenos Aires, me encanta vivir allá. Me gustan las ciudades, me gusta la vida de ciudad, pero acá, primero, esta cosa en mi cabeza de que es temporal probablemente ayude a que no se sienta pesado la vida acá, porque bueno, se siente un poco como que estoy de vacaciones, honestamente. Aunque esté trabajando, aunque sé que estoy haciendo un trámite, no sé, yo me siento un poco de vacaciones, no voy a mentir, y lo estoy disfrutando muchísimo. Y segundo, una de las razones que más me gusta Capital es porque hay muchas actividades, muchas cosas en relación a la comida vegana, lugares lindos para ir a caminar, sentirme tranquila al salir de noche. Eso, las actividades, la vida que hay en la capital. Acá yo siento que estoy teniendo un montón de actividades. Por ejemplo, hasta esto que salimos al parque y Fausto, mi hermano, está haciendo calistenia. Ir a la playa. Ir al supermercado es toda una aventura. No sé, no lo siento como algo aburrido para nada.
no sé, es el primer mes, quizás estaría bueno que haga una actualización mes a mes, pero ahora mismo les puedo decir que todo se siente tan nuevo, todo es divertido, todo es un descubrimiento. Incluso el descubrir la comida vegana en el supermercado, ir hasta el supermercado. Hay un supermercado que es más grande, que el recorrido es un poco más lejos, que fue el que hice el último video de supermercado. Y a mí me encanta ir hasta allá porque podemos ver como un paisaje diferente con las montañas, no sé, como se siente como una aventura un poco, que, que quizás viviendo en capital es como salgo, camino 2 pasos y compro lo que sea. Acá, bueno, tengo que subir un poco por la montaña y tenemos que cargar bolsas pesadas, que no es un mal ejercicio. y, y bueno, como les digo, se siente todo tan nuevo. También a mí me encanta aprovechar cada oportunidad para practicar italiano y cada vez que voy al supermercado es eso, puedo practicar un poquito. No sé si se puede apreciar lo lindo que está el atardecer. Ya incluso ver que el sol se mete como adentro del agua a la hora del atardecer. Cuando en Argentina, en la costa, en la playa de Argentina, para ver algo así hay que ir al amanecer y es al revés, el sol sale del agua. Así que ya esto es la primera vez que veo el sol al revés con el mar, hablando de cosas que me sorprendieron de Italia. Obvio que igual si estuviera del otro lado de la costa sería igual que en Argentina, pero bueno, es un dato, nunca lo había visto al revés yo. Otra pregunta podría ser, ¿es difícil moverse sin auto? Bueno, para darles contexto, si no saben, yo aprendí a manejar este año. Tengo mi licencia hace 7 meses y manejé muy poco, así que no es que usara mucho el auto antes. Sí que usaba bastante Uber, pero bueno, depende, ¿no? Como viviendo en capital a veces no lo necesitas o el transporte público funciona muy bien. Entonces, no sé, como en mi experiencia, siento que en este pueblo en particular estaría bueno tener un auto para ir a otros pueblos que están, creo que ya son ciudades, que tienen como más negocios. Tienen, por ejemplo, el supermercado Lidl, que es como más grande. Tienen negocios de cosas importantes, por ejemplo, Vodafone para comprar el SIM para el celular, que nosotros estamos tratando de resolverlo por internet y no podemos, entonces tenemos que probablemente ir a esta otra ciudad que nos tenemos que tomar un colectivo para resolver lo del SIM para el celular. Así que yo diría, en la vida diaria como comprar cosas del supermercado y, no sé, salir a la playa, en nuestra experiencia estamos súper bien sin auto. Pero para hacer cosas más complicadas como eso, nos haría una diferencia. Es más, pienso todo el tiempo que vivir acá con un auto probablemente es como una vida perfecta, porque es hermoso, es hermoso. Y con un auto tranquilamente te puedes acercar a, por ejemplo, Cosenza, que ya es una ciudad mucho más grande, o incluso hasta Nápoles, si quieres hacer algo divertido y diferente, como imagino que la vida en Italia con auto, en un pueblito, puede ser muy aventurera. No sé, como que podés tener muchas más opciones de cosas para hacer. Así que siento que es necesario, pero como en nuestra situación es algo temporal, no es la muerte, no es terrible. Le voy a preguntar a mi hermano qué opina de esto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opinas de cómo es la vida acá sin auto? Una mierda. Lo peor que me pasó. No sé qué hago acá. No, está muy buena, pero un auto sí ayudaría muchísimo porque... Más que nada el acceso a los supermercados, porque con Cami nos encanta el mar, así que podríamos vivir siempre así, pero nos falta el acceso a supermercados quizás que tengan más cosas, un poco más grandes, por más que podamos caminar y así, y además nos dejaría recorrer un poco más porque estamos muy cerca de muchos lugares muy lindos. Es como una lástima, pero igual, o sea, no es que le estamos pasando mal, es hermoso y es increíble el lugar. Para vivir fijo es 100% necesario. Hay un pueblo que es un poco más céntrico, que está a 8 minutos más o menos de acá, y si tenés un auto podés ir y podés hacer muchísimas más cosas que si no lo tenés, y es una lástima que nos estemos perdiendo de poder ir a comprar a supermercados más grandes o hacer cosas un poco más interesantes por el tener la falta de acceso al auto. Pasa el tren. Otra pregunta
puede ser si me sentí aislada, o le puedo preguntar a Fausto también, si nos sentimos aislados en algún momento. Creo que estamos muy de acuerdo con todas las respuestas, como esto del auto me di cuenta que opinaba lo mismo que yo. Otra cosa, como siento que tenemos bastante cosas a favor para apreciar de nuestra experiencia acá, o en contra, depende cómo lo veas, ¿no? Pero en donde estamos es un complejo de departamentos y son todos argentinos, entonces de alguna u otra forma uno se siente acompañado porque es como que estamos pasando todos por lo mismo, son todas personas haciendo el mismo trámite, nos damos consejos, nos pasamos grupos, nos pasamos información, nos acompañamos, incluso durante el mundial era como podía salir afuera y charlar con la vecina sobre el fútbol. Entonces, no sé si es gracias a eso que no me siento tan aislada, porque bueno, solo fue un mes. Yo creo que eso ayuda. Siento que la gente es súper amigable. Es un poco difícil romper el hielo, pero bueno, como saben, si vieron otro episodio, Fausto ya tiene un amigo italiano, así que podés hacer amigos, podés formar una vida social de a poquito acá. Como yo había escuchado personas que capaz emigran a países nórdicos, por ejemplo, que dicen que es muy difícil crear una nueva vida social, crear nuevos amigos, así que sí, creo que acá puede que sea un poquito más fácil. No puedo hablar con certeza estando solo un mes, pero puede que sea un poquitito más fácil. Y también hay muchos argentinos en el sur de Italia, entonces si no haces amigos italianos, creo que tranquilamente podés hacer amigos argentinos o quizás venezolanos, brasileros, hay muchos latinos, así que sí, existe mucho como las comunidades. Así que yo no me siento aislada. Fausto, ¿vos te sentís aislado? Fausto dice que no. Así que no es algo que nos pasó aún. La barrera del idioma. Ok, eso hice todo un video hablando de cómo aprendí italiano como para sobrevivir, un italiano que me sirve para poder tener conversaciones muy básicas, pero tengo todo un video hablando específicamente de todo lo que hice antes de venir a Italia para aprender eso. Así que los invito a verlo si tienen ganas, si tienen interés en el tema. Y si no, o sea, básicamente eso, como yo sé lo mínimo para sobrevivir, entonces no se sintió en ningún momento hasta ahora como una barrera, como algo problemático el no hablar perfectamente italiano. Y las personas son pacientes, siempre puedes hacer señas con las manos. Quizás estaría interesante hacerle algunas de estas preguntas a mi hermano, que él, por ejemplo, no sabe mucho italiano, pero sí, de mi parte lo sentí como... me sentí cómoda incluso en este sentido. Bueno, otra pregunta, ¿en qué etapa está el trámite después de un mes? Recientemente el gestor, lo estamos haciendo con un gestor nosotros, así que eso ayuda un montón. Nos contó que ya creo que... nos dijo algo de las PEC. Yo no sé bien cómo es esta parte del trámite, pero nos dijo que avanzó bastante, así que si lo ponemos en perspectiva, nosotros presentamos la carpeta un viernes, y el lunes ya pasó la vigilia del comune y verificó nuestra residencia. Entonces, sí, o sea, tuvimos suerte, creo que eso ayudó con los tiempos. También vinimos acá con literalmente todo listo, aseveraciones listas, traducción lista, no sé, tratamos de venir lo más preparados posibles, incluso ni siquiera paseamos mucho antes de venir a este comune a tramitar la ciudadanía, solo hicimos 2 noches en Roma, que en principio iba a venir con mi novio y con mis gatos, y esas 2 noches eran para que mis gatos tuvieran un tiempo para relajarse después del vuelo. Pero si hubiera sabido en su momento que íbamos a venir mi hermano y yo nada más, quizás ni hacíamos una noche en Roma, quizás ese mismo día nos tomábamos el tren, o hacíamos solo una noche y recorríamos lo que podíamos de Roma. Entonces sí fue todo como bastante acelerado. Por eso siento que estoy disfrutando tanto este mes acá, porque veníamos muy acelerados desde Argentina hasta los 2 días en Roma, hasta los primeros 2 o 3 días acá. Estábamos en ese ritmo de no parar y todo lo del trámite y el miedo y la ansiedad, que acá estoy como ahora muy tranquila y relajada y disfrutando y sabiendo que esto es algo único, que no sé si voy a repetir esta experiencia en mi vida, de vivir por un mes
en una playa tan hermosa, en un pueblo, en otro país, en el país de mis nonos. Estoy en un pueblo muy cerca del pueblo de mis nonos, o sea, estoy como un poco viviendo lo que, no sé, mi nona vivió hasta sus 20 años, porque mi nona migró a los 20 de Italia, mi nono a los 12, y bueno, mi nona está viva, así que le quiero hacer una videollamada cuando vaya a visitar el pueblo de ella. También tenemos familiares que todavía están allá, que nunca se fueron de Italia. Así que bueno, hay muchas cosas emocionantes todavía por hacer y que estamos viviendo. Así que no se siente para nada como una experiencia difícil en este primer mes. No sé, ya seguiremos actualizando. ¿Qué es lo que más extraño de Argentina? Honestamente, a mi familia, a mi novio y a mis gatos. Especialmente a mis gatos, quiero decir, porque como mi novio y mi familia los extraño un montón, pero... Y yo soy una persona que pasa mucho tiempo en familia también, especialmente con mi mamá, como yo voy a ver a mi mamá todo el tiempo. Y bueno, con mi novio, como los dos trabajamos desde casa, pasamos muchísimo tiempo juntos. Es duro, pero yo sé que entienden, saben que esto es algo temporal, que estamos haciendo un trámite. Saben exactamente dónde estoy, hacemos videollamada. Como mis gatos es diferente porque, o sea, ellos no tienen idea, es como desaparecí de sus vidas. Entonces sí, como lo que más extraño es a mis gatitos, pero bueno, sé que no falta tanto para verlos y también sé que les estoy ahorrando un estrés enorme porque los gatos son animales que se estresan muy fácil y que la pasan mal muy fácil. Así que trato de pensar en eso y bueno, también tengo una camarita donde los puedo ver todo el tiempo y les hablo virtual y ellos escuchan mi voz. Es algo, es mejor que nada y bueno, obviamente mi novio me los muestra siempre que puede. Pero sí, honestamente lo que más extraño es a ellos, a mi novio y a mi familia, a mis padres. Pero bueno, repito, es algo temporal, no, en este primer mes no es algo que no haya hecho antes. Como les contaba, con mi hermano ya habíamos tenido una experiencia de irnos un mes de viaje. Bueno, y ahora quiero hablar un poco de las cosas malas que nos pasaron. La verdad que nos pasaron bastantes. Por ejemplo, de todo el tiempo que estuvimos, tuvimos muchos problemas con el agua. No teníamos agua caliente. Normalmente me bañaba yo antes que mi hermano, entonces yo por suerte dentro de todo me bañé con agua tibia que al final se volvía fría. Mi hermano le pasaba que entraba y estaba el agua fría. Vino un técnico a arreglarlo y terminó empeorando la situación porque cuando tratábamos de prender el termo hacía cortocircuito la electricidad, se cortaba la luz completamente. Y bueno, en todo este mes mi hermano, o sea, creo que solo se pudo dar una ducha caliente en la casa, por ejemplo. Y hace calor, pero no está bueno ducharte con agua fría. Y hay una ducha en el exterior, entonces usamos esa que tiene agua caliente, pero si entras con malla no te podés bañar bien, te tenés que volver a bañar adentro con agua fría. Las últimas veces estuvimos calentando agua en una olla y es una situación, es un bajón tener que calentar una olla para bañarte. Así que nos quejamos con el dueño el otro día y en teoría está en camino de volverse a solucionar porque ya fue algo que vino el técnico, no es como que no hubo acción de esto en el proceso. Pero bueno, eso fue como una parte mala que pasó. No sé si es algo común en las casas de pueblo, lo que sea, pero esta es nuestra experiencia. El que esté todo lleno de hormigas, no sé, por ejemplo, ahora que estamos en esta plaza me están picando las piernas porque hay hormigas por todos lados. Creo que esto es parte del calor, o sea, hace calor, salen insectos en todos lados. Tuvimos que llenar todo de insecticidas, pero sí, las primeras noches yo estaba con las piernas todas picadas, que no sé si fue de hormigas, no sé si fue de pulgas, de inquilinos anteriores o qué, pero no, fueron unos primeros días bastante tensos, entre el estrés del viaje, el estrés de comenzar el trámite y que pagamos bastante plata por el alquiler y tener que... sentir que tenía que lavar todas las sábanas de nuevo, que no teníamos agua caliente, que dejaba, no sé, una miga en la cocina y aparecían 62.000 hormigas.
Em, y seguramente me estoy olvidando cosas porque pasamos como algunas experiencias negativas. Em, Así que sí. Pero, repito, son todas cosas que no son lo peor del mundo. O sea, definitivamente podemos vivir tranquilos. Bueno, después en cuanto al cambio de rutina, en términos de trabajo se siente relativamente similar, excepto que no estoy dando clases. Yo normalmente doy clases de español. El internet acá no es muy bueno y no quiero que mis alumnos gasten plata en tener una clase conmigo si la clase va a estar toda congelada, problemática, glitcheada, ya saben. Entonces sí, es como estoy aprovechando a tomar un break de las clases y como estoy haciendo eso, estoy filmando más que nunca, por eso tengo este nuevo proyecto de este canal, porque parte de mi trabajo también es crear contenido para enseñar español como profesora de español. Entonces tengo mi trabajo de siempre de eso, de crear contenido de enseñanza de español, y este nuevo proyecto, que creo que muchas personas que me siguen en el canal donde enseño español están acá, así que gracias por estar acá. Estoy experimentando con crear contenido normal, contenido que es para hablantes nativos de español. Así que por eso también es un poco raro para mí elegir la velocidad con la que hablo. A veces no sé si estoy hablando muy lento y a veces me esfuerzo a hablar más rápido. Así que eso también es una experiencia nueva que estoy teniendo acá, que me estoy permitiendo tener un poco, experimentar con la creación de contenido. Creo que para terminar, bueno, mi hermano todavía sigue haciendo su rutina. Como siempre nos quedamos hasta súper tarde. Un bicho me golpeó acá en este parque, así que voy a esperar cuando esté, quizás ya en la casa. Le voy a decir si tiene... Le voy a hacer alguna de estas preguntas claves, a ver qué tiene para decir, si tiene algo diferente. Así que sí, me está gustando este video para recordar qué es lo que pensaba. Me imagino en el futuro viendo esto, como en el mes 2 o en un año. Así que espero que a ustedes también les esté gustando. ¿Por qué no está el coso del micrófono? Sí, me gusta más con el coso. Mirá. Lo que te parece malo. Ajá. Bueno, o decir cosas buenas y cosas malas, y lo malo habla de esto, justamente. Ok. Voy a saltar lo bueno porque no hay una sola cosa buena en este país. Y vamos a empezar con lo malo. Tengo que calentar agua en un jarrito. Estoy en depresión. Extraño a mi novia. Y la diferencia horaria me está matando. No. Lo bueno es la cercanía con el agua. La comida es increíble. El tomate me encanta. La comida. La comida creo que es lo más superior de acá. Nosotros somos muy glotones, pero también los condimentos son muy buenos, tipo, siento que son muy de buena calidad. Y hay algo que quiero decir, es que las verduras y las frutas, al estar en un pueblito, son todas de huertas tipo locales de acá. Incluso nuestro, ¿cómo se dice? El dueño. Arrendatario. Nuestro arrendatario nos está... O sea, planta cosas y vende y distribuye para varias zonas. Incluso el mercado de acá, así nos dimos cuenta. Y hay verduras todas de huertas locales en los supermercados que son de súper buena calidad y son increíbles. Todo dice... hecho en Italia, el orgullo de Calabria, no sé qué, no sé cuánto, y es increíble. La comida es lo más top. La falta de acceso es lo peor. La cercanía con el mar es lo mejor. Y también hay muchas hormigas por todos lados. Esa es una de las contras. Yo creo que es un sólido 9,5 o 10. La verdad me gustó mucho, incluso con todas las cosas complicadas que tuvimos. Me vería viviendo acá, pero es muy difícil saberlo, tipo, solamente habiendo estado un mes. Y además, o sea, siento que en invierno es otra experiencia, pero en verano me vería viviendo acá. Estoy enfrente al ventilador para terminar el vlog porque me muero de calor, y eso que yo no entrené. Pero bueno, Fausto dijo que 9 de 10, ¿vos dijiste?
9.5 de 10. Yo a esta experiencia de este primer mes creo que le doy 9 de 10 porque lo de las picaduras, las hormigas, eso fue el único problema y merece que baje un puntito solo por eso. Pero la verdad que experiencia increíble, lo repetiría. Si tuviera la plata y el acceso, creo que repetiría algo así todos los veranos o un verano sí, un verano no, porque es hermoso y vale la pena. Es un país hermoso, así que sí, esta es mi reseña final de este primer mes en Italia. Espero que les haya gustado el video. Si tienen ideas para otros videos o dudas o lo que sea sobre la vida acá, los leo en los comentarios. Gracias por ver. Y bueno, espero que nos veamos en un próximo video. Dejo por acá la playlist de todos los episodios de esta serie de videos acá. Chau, chau.